Domingo 19 de junio, día de las elecciones en Andalucía, unos comicios a los que llega el hasta ahora presidente andaluz, Juanma Moreno, con una misión que le ha encomendado el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Tal y como contamos en Voz Populi, lo que quiere es convertir a Vox en una formación irrelevante. Además, también, como cada fin de semana, repasamos la economía y hablamos de lo que podría ser un espejismo en verano con una buena temporada turística antes de un otoño más que complicado por la actual situación. Y además también repasamos los altos precios de la energía, de los carburantes, que convierten en fiasco las medidas adoptadas por parte del gobierno para tratar de retener estos precios. Y además, como cada domingo, cine en blanco y negrete. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre en este domingo 19 de junio, día de las elecciones en Andalucía. Ya saben que en cuestión de horas tendrán un programa especial también de Barra Libre en el que analizaremos todos los resultados de esta jornada y lo haremos, entre otros, con nuestro compañero Jesús Ortega. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, Alberto, ¿qué tal? Jesús, estás aquí hoy, pero para contar, no hablar de los resultados evidentemente, sino para contarnos de qué manera llega Juanma Moreno, presidente andaluz, a estas elecciones, porque estás contando hoy en Voz Populi que el nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le ha encomendado una misión muy clara, que es la de convertir a Vox en irrelevante. ¿Cómo es esto y por qué? Bueno, pues esto es fundamentalmente tratar por todos los medios que Vox no entre en el gobierno, el futuro gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía. En las últimas semanas hemos escuchado mensajes del propio Juanma Moreno, de Alberto Núñez Feijóo, de Elías Bendodo, diciendo que la prioridad es formar un gobierno solitario, pero sí dejándole abierta la puerta, si los números para un gobierno solitario no dan, de un gobierno de coalición, reeditar el gobierno de coalición PP-Ciudadanos. En esa ecuación siempre queda fuera Vox. En la entrevista además que hizo el otro día Marina Elías le preguntaba a Macarena Olona si incluso con un solo voto, un solo voto que fuera una abstención, Vox facilitaría ese gobierno. Vox está en ese pulso de decir que en absoluto facilitaría ese gobierno, y Juanma Moreno también, digamos, que durante la campaña devolvió ese farol diciendo que si era necesario repetiría elecciones. Este ultimátum, ¿no?, de Juanma Moreno responde a esta estrategia un poco marcada por Feijóo, por Génova, de tenemos que intentar que Vox no sea digamos, importante y que de hecho quede fuera del gobierno de la Junta de Andalucía, y ese es el gran objetivo que va a perseguir este domingo Juanma Moreno. Y es un objetivo no solamente para este domingo, no solamente ahora para Andalucía, sino que también es un objetivo que persigue el Partido Popular, digamos, un poco mirando de cara al futuro, ¿no? Pues sí, concretamente para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. La consigna de Génova es clara, ¿no? Lo que se quiere hacer ver, tanto a Abascal y como al propio partido, pero también a su electorado, es que por mucho que crezca Vox, y en Andalucía es evidente, parece, por lo que indican las encuestas, que sí que van a crecer con respecto a 2018, es que por mucho que crezca, no es relevante para la formación de gobierno. Es un poco lo que se quiere transmitir de cara a esas municipales y autonómicas, sobre todo municipales. Hay que recordar que Vox es un partido que es verdad que a nivel nacional y a nivel autonómico, en las elecciones autonómicas, por ejemplo en Castilla y León, ¿no?, ha crecido mucho, y de hecho en Castilla y León sí que gobierna, pero es verdad que a nivel local le falta ese crecimiento. De hecho, los gobiernos municipales actuales, ninguno, o vamos, habrá alguno igual suelto, pero no dependen de Vox, dependen de pactos PSOE-Podemos o PP-Ciudadanos, y es lo que se quiere un poco transmitir, ¿no?, que de cara sobre todo a esas municipales, Vox no tiene por qué ser importante, no tiene por qué ser decisivo, y de hecho si consiguen eso es frenar un poco ese crecimiento local de Vox, que además es también fundamental de cara a las siguientes elecciones, que son las generales, ¿no? Por eso esa importancia que da Feijóo a dar esa imagen de irrelevante de Vox de cara primero a estas andaluzas y después a las municipales y autonómicas del 23. Bueno, pues ya lo ven por muchos aspectos. Se ha comentado en estas últimas semanas que estas elecciones andaluzas se ven en clave nacional. Aquí hay un argumento más, en este caso en lo que pasa en ese lado del Partido Popular con Vox, pero también está apasionante en estas elecciones, en esta jornada, en lo que pasa en la izquierda, y estaremos muy atentos a todo ello aquí en Voz Populi, y lo seguiremos con todo nuestro equipo de redactores, entre ellos con Jesús Ortega. Jesús, como siempre, muchas gracias por la información. Gracias a vosotros.
Y como cada domingo en Barra Libre queremos hablar de economía y queremos hacerlo con el redactor jefe de economía de esta casa de Voz Populi, Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, Juan, estoy observando que no llevas nada verde en este día muy especial de elecciones de Andalucía. Veo un poquito de verde en el reborde ahí del folio, pero poco más, ¿eh? No vienes aquí muy para la ocasión. No vengo aclimatado. Eso que, mira, yo chaqueta verde, como puedes ver, tengo aquí el cuadernillo verde, tengo verde hasta en las zapatillas, Mercedes Serrayer, que está ahí en el plano, también va de verde, así que luego te dejo algo y nos ponemos ahí a tono, que además sabes que tenemos un programa especial también esta noche y el lunes para ver qué pasa con las elecciones. Y antes que eso, y también para ver un poquito qué pasa en las próximas semanas, tenemos que hablar de economía contigo y tenemos que hablar de una especie de espejismo que podríamos tener este verano con la época estival, con el turismo, que siempre le va muy bien a España y más ahora en año post-COVID, pero esto, ojo, porque después pueden venir curvas a pesar de los buenos datos del verano. Sí, lo que es evidente es que vamos a vivir un buen verano desde el punto de vista económico, un buen trimestre, sobre todo por dos razones. La primera va a ser por el boom del turismo nacional, que se va a mantener tanto más fuerte que el verano pasado, cuando la pandemia estaba remitiendo, y luego sobre todo por la vuelta del turismo extranjero, que va a hacer pues que veamos las imágenes de playas llenas y de españoles llenando las carreteras en las operaciones de entrada y de salida. Lo que afirman los economistas es que se va a producir un importante trasvase de la demanda desde los bienes hacia los servicios, y eso va a actuar como factor, como tractor de actividades como pueden ser el comercio, la restauración o los hoteles. Ahora bien, vamos a ver un espejismo por dos razones. La primera, porque esas imágenes, ¿no?, de la playa llena lo que van a tapar es la realidad que están sufriendo millones de españoles, es decir, que son aquellos que no se pueden permitir salir de vacaciones, entre otras cosas porque no se pueden permitir pagar lo que valen los carburantes, o lo de la gente, lo de los hogares que no llegan a fin de mes por todo lo que cuesta y por todo lo que han subido los alimentos. Hay otro factor y otra realidad que vamos a ver y que en ello están de acuerdo la mayoría de los economistas, que es la crisis o el bache que vamos a vivir a partir de otoño. ¿Por qué? Por dos razones. La principal es la inflación, que sigue enquistada, que va a seguir elevadísima, y la segunda razón es que el crecimiento, por culpa de esa inflación, va a ir perdiendo fuelle, con lo cual vamos a ir poco a poco caminando a ese riesgo de esta inflación, esa palabra que hemos comentado, ¿no?, ese término económico que hemos comentado más de una vez en este programa, y que es un riesgo cada vez más real que podría producirse a finales de año. De hecho, tenemos el ejemplo clarísimo de Estados Unidos, que ya está al borde de esa situación de esta inflación, ya que tiene una inflación muy elevada y un trimestre de crecimiento negativo. En cuanto sume un trimestre más, estarán en esa situación de crecimiento, recesión con inflación elevada. Oye, enseguida te voy a preguntar por los cambios en la política monetaria, pero antes quiero preguntarte un poco qué es lo que puede venirnos desde Bruselas, desde la Comisión Europea, porque sabemos pues que ha habido muchos cambios en los últimos meses, consecuencia de la recuperación económica, pero luego también de la guerra de Ucrania, ahora con la inflación, y estamos ya un poco perdidos con los deberes que vamos a tener que hacer y los que no vamos a tener que hacer, y hasta qué punto vamos a tener que apretarnos las tuercas, por ejemplo, para rebajar la elevadísima deuda o el déficit público. Con estos ingredientes que nos estás dando, ¿tú crees que puede cambiar un poco esa dinámica entonces y que a partir de otoño, digamos, que nos vuelvan a apretar un poquito las tuercas? Va a cambiar, está claro que va a cambiar por una sencilla razón. Hasta ahora había una serie de reformas comprometidas, como era la segunda vuelta de la reforma de las pensiones, la reforma laboral o la reforma fiscal. Bruselas hasta ahora nos había dado manga ancha por la guerra en Ucrania, ¿no?, porque lo que ha hecho es alargar la salida de la crisis, nos ha dado manga ancha a los españoles y al resto de gobiernos de la Unión. El problema es que la inflación es tan elevada y se está alargando tanto en el tiempo que no se puede tardar más. O sea, el Banco Central Europeo tiene que actuar, tiene que tomar medidas sí o sí, o sea, no podemos esperar más. Eso conlleva, como hemos sabido esta semana, dos movimientos. Uno va a ser el movimiento de los tipos de interés, la subida de tipos, que va a tener lugar en dos fases, una en julio y otra en septiembre, y sobre todo la retirada de los estímulos económicos a la economía. El Banco Central Europeo lo que ha anunciado es que está preparando una especie de herramienta, de mecanismo por el cual va a ayudar a los países con situaciones más vulnerables en los que pueda crecer la prima de riesgo cuando se retiren los estímulos. España, evidentemente, junto a Italia, es uno de los países que más pueden sufrir, que más probablemente van a necesitar esas nuevas ayudas del Banco Central Europeo. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, durante la pandemia, esas ayudas, ese trasvase de dinero, va a tener una condicionalidad, es decir, nos van a dar dinero a cambio de unas condiciones y a cambio de unos ajustes. Esto probablemente lo vamos a vivir en otoño
y bueno, pues va a suponer un momento muy espinoso y complicado para el gobierno, porque no le va a quedar más remedio que afrontar reformas que son ciertamente espinosas y meses antes de las elecciones del año que viene, ¿no? De las municipales y las autonómicas del año que viene. Oye, te quiero preguntar un poquito más por esto que me estás contando del Banco Central Europeo, también de la Reserva Federal. Hemos visto pues un cambio importante en la política monetaria con importantes decisiones en estas últimas semanas, ¿no? Un poco encaminadas a luchar contra esa elevadísima inflación que estamos viendo ahora en la economía. Pero claro, esto también lo cambia todo, porque cuando el Banco Central Europeo sube los tipos, pues también cambia, por ejemplo, para las familias en cuanto a las hipotecas, ¿no? Que vamos a ver cómo se van a encarecer a lo largo de los próximos meses. Vemos cómo surgen varios cambios que pueden, digamos, algunos te pueden afectar de forma positiva, otros de forma negativa. Pero aquí hay una cosa que está muy clara, y es que ahora que está el Banco Central Europeo percibiendo síntomas de problemas en las economías por esta inflación, está tratando de actuar muy rápido, no como la pasada crisis de deuda en la que tardó más de lo esperado, bueno, ¿no? Yo creo que esta semana le hemos visto las orejas al lobo, porque bueno, las dudas que estaba generando el Banco Central Europeo sobre cuándo iba a poner en marcha algún tipo de mecanismo de ayuda extra, lo que ha hecho inmediatamente es hundir las bolsas, ¿no? Provocar fuertes caídas en las bolsas y disparar la prima de riesgo. El problema es que si no existe la ayuda o el colchón de ayuda del Banco Central Europeo, las economías en cierto modo quedan desnudas, entre comillas, ante los mercados, ¿no? Y es ahí cuando afloran las debilidades y cuando se ve qué país tiene problemas y qué país no. En el caso de España es evidente, sobre todo por los elevados niveles que tiene de deuda y de déficit, y por otra serie de problemas estructurales que arrastra, como pueden ser pues, el agujero de las pensiones o el paro juvenil. Vamos a ver qué efecto tiene la actuación del Banco Central Europeo, que por cierto, su acción es muy diferente a la que va a llevar a cabo la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Porque mientras que el Banco Central Europeo ha apostado por una subida dosificada en 2 fases de los tipos y ha tardado más tiempo en subir el precio del dinero, la Reserva Federal ha sido muchísimo más contundente y ha apostado por adelantar la subida del precio del dinero, y esta misma semana hemos conocido que ha aprobado una segunda subida de los tipos de interés rotunda, drástica, que es la mayor en los últimos 28 años. Al final la Reserva Federal lo que está haciendo es intentar atajar la inflación a una costa de arriesgarse a sufrir una recesión en el siguiente trimestre. Y Juan, con todo lo que ha ocurrido esta semana hemos estado también muy pendientes de las bolsas. Hemos visto, por ejemplo, hemos recuperado un concepto que casi teníamos olvidado, que era el de la prima de riesgo, que hemos visto también cómo ha subido en estos últimos días. Las bolsas ha habido también vaivenes, altibajos, todo esto por esa elevada exposición que estabas comentando también a la deuda pública que tiene nuestro sector bancario, a la deuda española y a la deuda italiana. ¿Tú crees que en los próximos meses vamos a tener que estar todavía más atentos a lo que pase con esa prima de riesgo? ¿Vamos a estar otra vez ahí mirándola de reojo casi en el día a día como ocurrió hace una década, o no vamos a llegar a esos niveles? Va a ocurrir, confiemos en que no lleguemos al extremo de la anterior crisis, porque sí que hablamos ya de niveles estratosféricos. La prima de riesgo llegó a superar los 600 puntos, ahora está en torno al nivel de los 130, pero sí hay que tener en cuenta que los brokers, los que mueven el dinero, ¿no? Y los fondos de inversión tienen activada, digamos, una especie de alerta en torno a los 150 puntos. Es el nivel que ellos consideran el primer escalón en el que hay que empezar a preocuparse. Es probable que lleguemos a ese nivel de los 150 puntos en el momento en que se acerque la retirada de los estímulos y la subida de los tipos de interés. Por tener una referencia, pues te recuerdo que cuando Zapatero actuó por primera vez y tomó las primeras medidas de ajuste, cuando estaba en el gobierno, ¿no? Durante la anterior crisis financiera de 2008, esas primeras medidas se tomaron cuando la prima estaba en 164 puntos, y ahora estamos moviéndonos en el entorno de los 130, o sea que no queda tanto. Bueno, y también te quiero preguntar por lo que le preocupa a la gente en el día a día, que es los elevadísimos precios que se encuentran en todas partes, en los supermercados, las gasolineras, también en la factura energética, a pesar de ese tope al gas puesto en marcha por parte del gobierno. Hemos visto esta semana que no ha tenido el efecto deseado. Estamos viendo eso, y los precios máximos en gasolineras, que también, en fin, ahora para cualquier persona que se haya ido por ahí este fin de semana, que haya tenido que recorrer unos cuantos kilómetros y echar gasolina en esa escapada familiar, claro, es que con esos precios, eso que decías al principio, ¿no? Que sí, es difícil hacer frente al verano y los gastos que tenemos por delante. Sí, bueno, esta semana lo que hemos vivido con la puesta en marcha de este mecanismo estrella de la ministra Rivera, ese tope al gas, lo que hemos comprobado es que es muy difícil de ejecutar una medida de este tipo en un mercado tan complejo como es el energético, ¿no? Como es el mercado eléctrico, con la complejidad que lleva la formación de los precios. Los expertos con los que hemos hablado nos dicen que el mecanismo debería empezar a funcionar, tarde o temprano tiene que funcionar,
o sea, lo que hemos visto estos días debería ser una excepción. Lo que no está tan claro es que el Gobierno vaya a conseguir su objetivo de reducir en torno al 20% la factura eléctrica. En el caso de los carburantes, bueno, esta semana también hemos conocido los últimos datos de Eurostat y que vienen a, pues, a contar que el precio del combustible ha superado ya los 2 euros, con lo cual se ha comido absolutamente la subida, la bonificación del Gobierno, es decir, que nos estamos pagando ahora lo que pagábamos por la gasolina antes de que el Gobierno aprobara las ayudas. Esto demuestra, aunque la ayuda no ha funcionado como debía, pues precisamente porque la materia prima sigue encareciéndose y sigue subiendo el precio en los mercados. El Gobierno tendrá que tomar una decisión sobre qué hace con esa medida, si la mantiene o si anuncia algún tipo de medidas extraordinarias, ¿no?, a la carta, sobre todo para apoyar a los colectivos profesionales que más dependen, cuyas facturas, cuyo negocio más depende del combustible, y para los hogares que tienen menores rentas y que están sufriendo con más intensidad la subida de los precios del combustible. Esto en cuanto al combustible, y luego también en cuanto a la energía. Hemos tenido esta semana esa especie de rifirrafe entre los ministros económicos del Gobierno, con Yolanda Díaz pidiendo ese impuesto a las energéticas, que decía, al contrario de lo que decía María Jesús Montero, que no se podía articular en los próximos presupuestos generales del Estado, que pedía que fuera ya los ministros económicos del PSOE que salían al paso y que defendían a María Jesús Montero. Entre esto vemos aquí un Gobierno que no acaba de estar coordinado, y vemos una vez más cómo ese a la Unidas Podemos contra el Partido Socialista vuelve a aflorar en los momentos más complejos de la economía. Bueno, yo creo que ahí Yolanda Díaz se ve en una posición quizá de fuerza ante la debilidad del PSOE en las encuestas y a la vista del escenario que se presenta ante las elecciones andaluzas, y entonces yo creo que ella ha aprovechado para marcar agenda, ¿no?, para que se hable sobre todo de ella y de sus propuestas, Entonces, esa presión a favor de poner en marcha cuanto antes ese impuesto a las eléctricas, pues ha dolido mucho a la económica, a los ministros económicos del Gobierno, hasta el punto de que en un par de días de esta semana, pues 4 ministras, Rivera, Escrivá, Montero, incluso la propia vicepresidenta Calviño, pues han sido bastante duras criticando la posición de la ministra Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo va a conseguir lo que pretendía, porque Hacienda, según hemos publicado aquí esta semana en el periódico, ya está preparando un recargo fiscal. Quizá no va a ser un nuevo impuesto, pero sí un recargo fiscal de alguno de los impuestos que ya existen contra las eléctricas, y eso a su vez a Yolanda Díaz le va a permitir colgarse la medalla de cara al electorado. Pues Juan Delgado, redactor jefe de Economía, buen análisis como cada fin de semana que hacemos contigo. Muchísimas gracias como siempre, y volveremos la semana que viene a hablar de lo que vaya pasando. A vosotros. Y para acabar esta edición de Barra Libre, cine en blanco y negrete como cada fin de semana, y en esta ocasión la sección es sobre el apartamento y el drama del suicidio en los países avanzados. Con esto acabamos esta edición de Barra Libre y volveremos en cuestión de horas con una edición especial sobre las elecciones en Andalucía. Todos tenemos una idea del éxito. Desde que elegimos qué carrera estudiar, nuestros pasos se dirigen a un objetivo. El tiempo pasa y quizá terminemos trabajando en lo que queríamos, hasta que un día, en esa monotonía de hormiga trabajadora, nos damos cuenta de que los días son demasiado parecidos, de que nos hemos vuelto autómatas. Nos damos cuenta, en definitiva, de que nuestra idea del éxito estaba equivocada. Desde que el Ministerio de Sanidad pusiera en marcha hace un mes el teléfono del suicidio, las cifras son estremecedoras. Los datos del primer mes apuntan a 400 llamadas diarias, identificándose 290 suicidios en curso. La prosperidad ha traído al primer mundo un desánimo cada vez más generalizado. El filósofo francés Lipovetsky lo llama la era del vacío, y muchos, como Billy Wilder, ya lo vieron hace tiempo, en películas como El apartamento, que la trataremos hoy en Cine en Blanco y Negrete. Protagonizada por un excelso Jack Lemmon, el film cuenta la historia de C.C. Baxter, un currante de una oficina de seguros que vive solo en su apartamento. En su afán por escalar puestos en la empresa, presta su casa a los jefes para que lleven allí a sus ligues. La anodina existencia de Baxter se ve interrumpida con la aparición de la señorita Kubelik, Shirley MacLaine, quien lamentablemente está enamorada del presidente de la compañía, el señor Sheldrake. Un día, el propio Sheldrake pedirá a Baxter su apartamento para llevarse allí a Kubelik. El apartamento es una crítica feroz al American Way of Life, un estilo de vida que ha sido asimilado por la totalidad del mundo desarrollado. Baxter se dará cuenta cuando, gracias a su servidumbre, escale puestos y tenga su propio despacho. El rapero K.D. Kane dice en una canción que cuando mueras no te abrigará ese abrigo, y pocas personas hay más desarropadas que Baxter en su amplio despacho sin la chica a la que ama.
La única recompensa a tanta superficialidad es devorar un plato de comida precocinada mientras se ve la tele. Wilder, que en su vida conoció de primera mano la tragedia, no deja de salpicar la película con su correspondiente dosis de humor, consiguiendo ese equilibrio perfecto que solo consiguen los buenos cócteles o las noches inesperadas. El guión, escrito en compañía de I.A.L. Diamond, salpimenta la trama de escenas de alta comedia, como aquella en la que Baxter baila con una desconocida tras varios dry martinis, o en la que un médico quiere que su cuerpo sea estudiado por la ciencia, creyendo que todas las chicas que van a su apartamento son sus novias. El apartamento es la tragedia de nuestro naufragio como sociedad, que es capaz de concedernos bienestar material, pero no un sentido. Es nuestra lucha solitaria contra un día a día tedioso en el que quizá solo el amor pueda salvarnos. Como dice Baxter, vivo como Robinson Crusoe, náufrago entre 8 millones de personas. Entonces, un día vi una huella en la arena, y ahí estabas. Es algo maravilloso. Cena para dos.